Hola, buenas, bienvenidos a su programa Rostros Venezolanos. Recuerden que nosotros somos esa ventana informativa para expresar y para comunicar e informar a la comunidad venezolana de lo que está sucediendo y también para mostrar esa cara positiva. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Génesis. Bueno, otro programa más dentro de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, bueno, este confinamiento que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en el Perú, que bueno, que sigue alargándose un poquito más de flexibilidad. Pero bueno, total, bueno, seguimos en cuarentena y bueno, aquí estamos informando de todo lo que sucede y bueno, le vamos a dar toda la bienvenida a nuestros seguidores en Instagram, en Facebook y bueno, a nuestra comunidad de YouTube, que a quien nos paramos a agradecer porque sigue creciendo mucho más y bueno, estamos orgullosos de ellos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema dentro del contexto de la pandemia un poco controversial, ¿no, Génesis? Así es, la otra pandemia que nosotros también le decimos, porque bueno, estamos hablando de la violencia de género, que a pesar del confinamiento, como lo acabas de decir, no se detuvo. Actualmente hay 20 feminicidios, 226 violaciones, y quisimos invitar el día de hoy a una socióloga, a una psicóloga y una activista en todo el tema de violencia de género para que nos explique un poco sobre esto que ni siquiera por estar en casa se ha detenido. Así que bueno, vamos a ver estas entrevistas para ver qué nos van a aportar. Bueno, vamos a hablar un poco con nuestra invitada. Le damos la bienvenida a Marta Fernández. Ella es directora de APTV. Y bueno, ella nos va a contar un poco todo ese trabajo que está haciendo la organización. Además, Marta es una de esas activistas, representantes de organizaciones que ha dado mucho trabajo a todo lo que es la defensa contra la defensa, a favor de los derechos de la mujer, también toda la ayuda a las personas vulnerables, como la defensa a las venezolanas más que todo. Y bueno, ella nos va a contar un poco dentro de este contexto de la pandemia, cómo se ha venido trabajando y bueno, la situación actual de las venezolanas. ¿Cómo estás, Marta? Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. No, gracias. No, chévere. Bueno, trabajando desde aquí, de nuestra oficina y apoyando a la población, como hemos hecho desde hace mucho tiempo y como hago yo en lo personal desde que llegué al Perú, hace ya 13 años. Yo he trabajado ya en muchas organizaciones y he trabajado siempre de la mano del migrante, ¿no? Ayudando a lo que es la migración venezolana. Y en la actualidad tengo varios proyectos que involucran a la migración venezolana y sobre todo a la mujer migrante, ¿no? Cómo ayudar y cómo empoderarla para mejorar su situación aquí en este país. Ajá. Cuéntanos un poco de la Asociación de Protección a Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando? ¿Cuánto tiempo tienen? Coméntanos un poco. Bueno, para nadie es un secreto, yo era directora de Unión Venezolana desde que la fundamos originalmente, y a partir del año pasado, a finales de diciembre, quise involucrarme más de lleno en otro tema, como el tema de las mujeres migrantes, ¿no? Y bueno, a partir de allí, junto a un grupo que me acompaña el día de hoy, decidí formar la asociación APPV, que es Asociación Protección Poblaciones Vulnerables, donde trabajamos y trabajamos de frente a una lucha contra la violencia de género, sobre todo para defender a la mujer migrante, sin distinción de nacionalidad realmente, pero obviamente la mayor cantidad de migrantes que hay aquí son las venezolanas, ¿no? También estamos trabajando con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también apoyando a poblaciones vulnerables específicas, como son los pacientes VIH y las mujeres con lupus, porque hemos visto la alta incidencia de casos de lupus que han llegado de Venezuela, ¿no? Y es una enfermedad inmunológica que no es tan común, y el que tengamos cada día más casos quiere decir que el nivel de estrés de Venezuela los está activando, ¿no? Entonces también estamos trabajando en eso. Pero bueno, nosotros desde diciembre empezamos a trabajar, pero para nadie es una sorpresa que el coronavirus le cambió la vida a todos, y lo que iba a ser el camino que íbamos a tener, que era totalmente el de migrantes, se ha visto un poco, digamos, no es que no lo hemos hecho, sino que también hemos tenido que trabajar en otras cosas, ¿no? Y sobre todo apoyar a los migrantes en esta pandemia. Si bien somos una ONG emergente, porque somos nuevos, hemos tenido unas buenas alianzas también para ayudar. Hemos ayudado ya a un buen grupo de familias, más de 700 familias. Para nosotros que estamos comenzando es bastante, y de verdad seguimos apoyando. Hemos estado en la calle durante toda esta cuarentena, pero también buscando ya otra vez cómo reactivarnos ya en nuestros proyectos
aunque a la par de lo que es APPB, nosotros también manejamos otro proyecto y en lo personal estoy en un proyecto muy importante que es el de CARE Perú, que es el proyecto más conocido en este momento, que es Alma Llanera. Yo soy consultor del componente medios de vida, donde trabajamos lo que es empleabilidad y empoderamiento o emprendimiento para la mujer migrante venezolana, ¿no? Entonces es más o menos en la misma onda en lo que yo quiero estar, y por supuesto que lo apoyo con muchísimo orgullo porque podemos ayudar, y con este proyecto estamos ayudando a muchísimas mujeres y llegando a la mayor cantidad de mujeres migrantes, ¿no? Que es la idea de mi visión de trabajar ahorita por la migración. Ya veo que estás en muchas cosas, Marta. Tienes varias cosas que tienes el tiempo bastante ocupado. Mira, Marta, no, sí, estoy en varios proyectos. Sí, y cuéntame ya en el contexto dentro de la pandemia, dentro de todas las organizaciones, ¿qué se ha visto y dónde hay que poner el ojo en cuanto a todo lo que es el derecho a la mujer? La situación de la mujer, tanto venezolana como peruana, de otras nacionalidades, dentro del contexto de la pandemia, que ese es el caso que ahorita que nos interesa, porque ya va mucho más de 70 días en donde hay una cuarentena estricta, que en el Perú se ha relajado un poquito, pero igual se han escuchado de casos, pero no sabemos específicamente quiénes son las afectadas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo de tus organizaciones? Mira, el problema de la violencia de género en esta crisis es mucho más grave de lo que se ve y de lo que se ha podido llevar a estadísticas y a todo, ¿no? Porque si bien antes tú podías denunciar en un momento normal, en una situación normal, podías hacer la denuncia y hacías un procedimiento, en este momento no lo puedes hacer porque no hay dónde ir a denunciar. O sea, las prioridades han cambiado. De hecho, hasta en el mismo tema de salud. Si tú te enfermas, si no tienes coronavirus, no vayas al hospital porque nadie te va a atender. Igualito está pasando con la violencia de género, ¿no? No puedes ir a una comisaría porque no es prioridad, porque la prioridad tiene que ver con la emergencia sanitaria, pero aparte de eso, si tú eres víctima, tienes al agresor en tu casa, tampoco puedes hacer la denuncia, ¿no? Entonces, sabemos que se ha incrementado muchísimo la violencia, tanto para mujeres migrantes como para mujeres peruanas, pero ha sido mucho más grave porque ha sido mucho más invisible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se levante la cuarentena, que empecemos otra vez a la normalidad, vamos a ver muchísimo más denuncias y con mucha más rapidez que lo que se había visto antes, porque las situaciones cada día están peor. Nosotros aquí manejamos casos de muchachas que han tenido que irse, que han quedado en situación de calle para no seguir con el agresor, pero no hay nadie que las defienda, no hay cómo poner la denuncia, sencillamente han tenido que salir, ¿no? Y estar en la calle. Es un problema serio porque tampoco hay albergues donde llevarlas. Claro, Marta, porque disculpa que los interrumpa, porque si bien es cierto, tu asociación está tratando todo el tema de violencia de género, ustedes en esta pandemia también se abocaron a ayudar, pero en otro tipo de asesorías, por lo que nos habías comentado, ustedes también estaban prestando ayudas en el tema alimenticio, todo eso también lo hicieron desde la organización, a pesar de que no era su fin, pues, o su objetivo desde lo que realmente se plantearon desde el principio, es así, ¿no? Sí, es así, pero igualito nuestro enfoque tiene que ir hacia la población vulnerable y en este momento la mayoría es vulnerable, ¿no? Realmente ahora son muy pocos los que no lo son de la migración venezolana, la mayoría ya está en una situación vulnerable y por eso podemos trabajar y actuar en favor de todos, ¿no? Pero sí sabemos el tema de la violencia, porque el tema de la violencia, el problema es que estamos atados ahorita de mano, porque no tienes dónde denunciar, no tienes dónde llevar a una persona víctima de violencia porque no hay albergue, no tienen capacidad y por el tema del coronavirus no se está recibiendo a nadie. Ni siquiera los mismos albergues para recibir venezolanos migrantes que queden en situación de calle tienen la capacidad de recibir a alguien ahorita porque o están llenos o sencillamente no pueden y deben de evitar un contagio, o sea, no pueden recibir a alguien si no saben en qué condiciones están. Entonces la situación se ha ido complicando, ¿no? Entonces lo que se ha buscado es conseguir ayudas para que estas mujeres que queden en situación de calle puedan alquilar algo y puedan, mientras tanto, resguardarse en alguna parte, pues porque no hay quien las reciba. La situación que hay tanto para las migrantes venezolanas como para las peruanas. ¿Y se ha conseguido esa ayuda? O sea, por lo menos ahorita. O sea, sí, tenemos ciertos aliados con los que estamos trabajando y también entre las cosas que hemos conseguido de apoyos económicos para ayudar a venezolanos, hemos podido ayudar a varios casos de esta índole, ¿no? Es la única forma que hemos podido resolver, pero cada día va a ser mucho más recurrente y vamos a empezar a ver casos más notables porque ya van muchos días, van más de 70 días y eso pone
en jaque cualquier situación. Con lo que me estabas contando, siento yo que todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, esta pandemia como que lo ha retrocedido. Entonces Sí. como que hay que empezar de nuevo. ¿Tú crees en eso? Con todo lo que Sí, mira, todo lo que se ha hecho durante todos estos años que venimos trabajando es como lograr un bienestar o una tranquilidad, lograr que estas personas se vayan como que adaptando. Hemos retrocedido, obviamente, ¿no? Cada quien ha retrocedido. Tenemos casos de familias que ya estaban mucho más recuperadas, que por decirte, tenían un departamento, un mini departamento y han tenido que volver a la habitación, ¿ok? Porque ya no tienen condiciones y hemos retrocedido, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita con una situación económica donde la gente, quien tenía un cambio migratorio pendiente, no lo va a poder hacer porque no tiene capacidad económica. Entonces también seguimos cayendo en esa irregularidad que nos hace tanto daño, ¿no? Pero es lamentable. También vemos muchos casos de gente que lo primero que te dice, quiero retornar a Venezuela porque aquí estoy tan mal, igual que en Venezuela. Pero tampoco es el momento de volver a Venezuela, ni hay ninguna agencia que esté dando un retorno voluntario. La única institución que entre comillas lo está haciendo es el Consulado de Venezuela y tampoco es algo oficial, o sea, no es algo que podamos dar constancia de que sí se está haciendo, pero es una situación difícil. Cuando tú decidas salir de Venezuela por una crisis y estés aquí y tengas que tomar la decisión a volver a esa realidad que sabes que es terrible, imagínate cómo está tu situación aquí, en qué condiciones están estas personas. Entonces, la situación ha ido agravándose, ¿no? Esperemos que las medidas ya que se levante la cuarentena lo más pronto para ver cómo reactivar a la economía, porque realmente el problema de la economía no es solamente para la migración venezolana, el problema de la economía es para todo, porque estamos hablando que hay una informalidad del 70% a nivel nacional, para todos, peruanos y venezolanos, que a veces los venezolanos no lo entienden, a veces dicen, bueno, yo soy el que... No, aquí el problema es para todos, aquí hay una realidad país que les está afectando y nos afecta a nosotros porque estamos en desventaja, porque bueno, porque no conocemos, no tenemos una familia cercana que nos pueda apoyar y se nos hace más difícil, ¿no? Pero le afecta a todos. Esos caminantes que hay ahorita en las carreteras no son solamente venezolanos como dicen en los medios de comunicación, son peruanos retornando a su provincia porque saben que aquí la situación apremia. Entonces hay cosas que de verdad hemos retrocedido, pero también nos ha permitido ver la vulnerabilidad, también nos ha permitido llegarle a personas que no sabíamos que estaban, y eso es importante, ¿no? O sea, el que haya muchas más organizaciones trabajando por la comunidad es importante, ¿no? Y nos permite empezar a ver cosas que no veíamos. Yo, a través del programa de CARE Perú, he llegado a sitios... Eso es algo que te queríamos preguntar. Terrible. El proyecto de CARE, porque bueno, las personas que nos están escuchando, CARE es una organización sin fines de lucro que ayuda al tema de la erradicación de la pobreza y también tienen como que una perspectiva de género. ¿Cuál es el proyecto de Alma Llanera? ¿Está dentro entonces de allí? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué vienes desarrollando allí? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, bueno, CARE Perú Alma Llanera es un programa, un proyecto que viene trabajando ya desde hace más de un año con la migración venezolana. Yo ahorita estoy en la parte de componentes de vida o medios de vida, ¿ok? Y aquí lo que estamos es como empoderando ya a la mujer, ¿no? Ya pasamos, el componente número 2 fue la salud mental y ahora estamos como empoderándola, ¿no? A través del emprendimiento, a través de la empleabilidad, cualquiera de las dos opciones. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se busca? Bueno, reforzar también un poco los conocimientos, empoderarlas en estas capacitaciones. Se le dan capacitaciones, se les acompaña en el proceso, sobre todo en la parte de emprendimiento, porque se les acompaña para que puedan tener una idea de negocio y puedan desarrollarla. Y una vez que participen en el concurso, a las que ganen, a las que aprueben el concurso o lo ganen y reciban el apoyo financiero, también se les va a acompañar en ese negocio, ¿no? En cuanto al tema de empleabilidad, también la idea es prepararlas a que puedan conseguir trabajo aquí en el Perú, conociendo la realidad, pero también tienen una fase de acompañamiento. Pero CARE no solamente es eso, CARE también es apoyar en la parte migratoria si es necesario, o sea, hay muchas otras ayudas que contempla el proyecto como tal, ¿no? El único detalle que tiene, y es que siempre nos pregunta, es que solamente está en los distritos de intervención, y son 6 distritos. Estamos en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Cercado de Lima, San Juan del Lurigancho, y en el Callao estamos en La Perla y Carmen de la Legua. ¿Okay? Entonces, el requisito es que deben de vivir en esas zonas, que deben de vivir en esas zonas nada más. Ah, exacto. Entonces, las otras personas de las otras mujeres de los otros distritos no pueden. No pueden participar. Acuérdate que hay muchas agencias ahorita, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es no llegar
que la ayuda no llegue repetida o que todos se beneficien, ¿no? Entonces, ahorita hay muchas agencias en el Cono Norte, entonces lo importante es llegar a estos sitios donde no ha llegado suficiente ayuda, por eso es que estamos yendo en esos distritos nada más, ¿no? Donde fue menos la ayuda, siempre la ayuda la hemos visto, todas las agencias han llegado, que sea San Martín de Porres, lo primero que se habla, Los Olivos, todo el Cono Norte, ¿no? Y hacia el Cono Sur apenas están empezando a llegar, entonces, por eso que tiene distritos específicos. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? O sea, ¿estamos hablando de asistencia alimenticia o más que todo de empoderamiento que estás hablando? Allí solamente vemos el tema de empoderamiento a través del emprendimiento y la empleabilidad. Se dan cierto tipo de ayuda en cuanto a si esta persona tiene algún problema migratorio, podemos acompañarle y ayudarle en esos trámites y en lo que tiene que ver con la parte de reválidas, de estudios, todo lo que implica empoderarla, ¿no? O sea, hacerle la situación más fácil. Marta, ¿qué tan difícil en una situación, o sea, no solo al migrar, ya la persona es vulnerable, por lo menos una mujer que esté soltera, madre soltera, después de esta situación, ¿cómo motivarla a salir adelante? O sea, y además, después de todo lo que ha pasado, o sea, ¿cuál es el trabajo? Porque ahí también ayuda mucho, forma parte del trabajo psicológico, ¿no? ¿Cómo levantar a la persona de todo esto? No, por supuesto. Algo por lo que nosotros hemos empezado a trabajar en este tema es porque creemos que debemos rescatar nuestra forma de ser, ¿no? O sea, la mujer venezolana siempre ha sido conocida en Venezuela y quienes han ido o tienen trato con los venezolanos siempre les llama la atención lo que nosotros decimos, que la mujer venezolana es una cuaima, que es una cuaima en el sentido que es una mujer con un temple fuerte, ¿no? Pero que llega aquí y inmediatamente queda disminuida por una cultura machista, por una realidad que es distinta, ¿no? Y sobre todo cuando vienes sola. Entonces llegas sola, con hijos, disminuida, porque no conoces la realidad, llegas a una cultura machista donde el problema no es solamente de que los hombres sean machistas, sino que te consigues con una mujer peruana que no tiene empatía hacia la mujer venezolana porque la considera peligrosa, porque cree que le va a quitar el marido, todo eso. Entonces eso afecta más, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que nosotros queremos hacer y el que venimos haciendo es empoderar a esta mujer, no para decir que eres superior o algo, no, sino al contrario. Yo creo que nosotros, en unos años, la migración va a dejar algo positivo y una de las cosas positivas es también ayudar a la mujer peruana a empoderarla, o sea, a que reconozca que la mujer tiene un lugar, tiene una fuerza y eso es lo que queremos recuperar y lo que queremos que la mujer venezolana transmita, ¿no? Esa fuerza y no vamos a acabar con el problema del machismo, eso es mentira, o sea, no, la realidad en el Perú es una realidad de cultura, o sea, no la podemos cambiar, pero sí sabemos que podemos ayudar en muchas cosas, ¿no? Aquí se ha cambiado mucho, bueno, ustedes no tienen tantos años aquí, pero yo desde la primera vez que vine, en el año 2000, aquí han cambiado muchísimas cosas, que había un clasismo mucho más marcado y ha disminuido en consideración. Entonces creo que la comunidad venezolana va a inyectarle sobre todo a la otra forma, otra visión de la vida y creo que eso es importante, ¿no? Entonces lo importante es empoderar a esta mujer, hacer que entienda que tiene una fuerza y que también tiene un lugar que le corresponde, ¿no? Y que lo puede recuperar, ¿no? En eso que estamos trabajando. Si bien yo estoy con el programa de CARE, estamos trabajando ahorita para implementar uno desde nuestra propia organización, que no solamente sea lo que vengo haciendo con CARE, sino que te empodere a ti con fuerza, con una autoestima mucho más alta y que te haga ver qué es lo que tú puedes hacer y hasta dónde tú puedes llegar, ¿no? Muy bien, Marta. Y contamos con estos dos proyectos en los que estás participando, donde se busca darle ese apoyo a la mujer, claro. Bien sea en temas de género o por la violencia que esté pasando en ese momento. ¿Cómo la persona se puede poner en contacto? ¿Dónde los puede ubicar? Ya sabemos que el proyecto CARE tiene unos distritos especializados, exacto, pero el de la Asociación de Poblaciones Vulnerables, ¿cómo las personas que nos están escuchando y viendo actualmente, cómo los ubican? Bueno, ahorita nos ubican más que todo por el Instagram. También tenemos otro proyecto que es aliado a nosotros, que es un proyecto con GTR, es conocido como la Casa Anchita aquí en el Perú, que es una organización de trabajadoras del hogar, una organización que luchaba por los derechos de las trabajadoras del hogar y a través de la migración venezolana, de esta llegada de migrantes venezolanos, ellos también empiezan, con ellos tenemos un proyecto que se llama Atrévete, que es un proyecto que también busca, tenemos capacidad de ayudar en trámites migratorios.
Entonces, por cualquiera de ellos, por el programa de Atrévete o directamente en nuestras páginas de Instagram nos pueden ubicar. Estamos ubicados aquí en Miraflores, pero bueno, ahorita la atención más que todo es virtual porque debido a la crisis, pero por el Instagram nos pueden ubicar. Yo ahorita les paso el contacto para que lo puedan mencionar. Y chévere, y por ahí nos ubican, estamos todos aquí, ya estamos todos activos, tenemos muchas cosas que hacer, trabajamos con una brigada juvenil también, que lo que estamos buscando es eso, prepararlos para que también conozcan sus derechos, sobre todo los adolescentes, pues porque tenemos una población de adolescentes que está como en el medio, ¿no? No hay planes de educación, pero no hago nada o muchos les ha tocado también salir a trabajar siendo menores de edad para poder ayudar a la familia, pues porque no hay capacidad económica. Entonces Claro, también no estamos solo, trabajando con solo ellos. eso, Marta, sino que muchos han dejado los estudios por la mitad o empezando Sí. alguna carrera y lo dejaron y no saben el futuro dentro del Perú. La educación aquí es cara. Y No, entonces, y no solo eso, tenemos niños que han tenido que dejar sus estudios, que por decirte estaban en quinto año y no han culminado y no han terminado sus carreras y eso los tiene desestabilizados. Entonces, cosas como esa, que venías de una realidad donde estabas en una situación estable, en tu colegio, tú tenías tu casa, tu cuarto, todo, y llegar aquí a la realidad que tienen, también para ellos es difícil, ¿no? Y sobre todo los que les toca trabajar. En la brigada tenemos casos así, pero me acuerdo de un caso de que el niño no había venido más a la jornada. ¿Pero por qué? Porque ya está trabajando, porque tiene que ayudar a su casa. Entonces, cosas como esa, ¿no? Estamos trabajando en eso. Ahí sí estamos viendo ya alianzas con organizaciones que tienen que ver con el tema de adolescentes y para poder fortalecerlos en todo, evitando el tema de la trata, porque son mucho más propensos también a trata, que es un tema recurrente aquí, no solamente la violencia de género. Entonces, bueno, trabajando con ellos en eso, haciéndolo que se sientan parte de algo. Ahorita todos nos da risa porque nos escriben que a pesar de todo extrañan la brigada, porque la brigada se reunía todos los sábados, pues a pintar, los llevábamos al museo, o sea, es un grupo integrado el que estábamos formando y para ellos es importante seguir trabajando en eso, ¿no? Entonces ahorita se va a reactivar de forma virtual también. Marta, y para finalizar, hay una situación ahorita con la comunidad venezolana sobre las solicitudes de refugio. Y hay muchos venezolanos que no saben su situación migratoria, ya que ustedes están ayudando con la situación de muchos venezolanos en cuanto a la migración. ¿Qué haces con esas, por lo menos con las mujeres que están con esa solicitud de refugio y están en el limbo y de verdad no sé si se está consiguiendo trabajo para ellas? Por lo menos hay muchos con otros estatus migratorios, pero hay una parte que llegó mucho después al Perú que todavía no se sabe y no sé si se están consiguiendo trabajo, si eso de verdad ha sido una limitante para poder darle acceso al trabajo, a formalizarse, a crecer, ¿no? Dentro de este país. Bueno, realmente aquí en el Perú eso es un tema delicado porque a veces la gente te dice que no puedo conseguir trabajo porque no tengo papel, ¿ok? Bueno, y tú logras hacer que la persona, la asesora, la oriente y logra tener papeles, pero al final terminan contratándola de forma informal, sin papeles, porque es mucho más la realidad de la informalidad que la formalización como tal. Sí sabemos la situación que hay con el tema de los refugiados o de los solicitantes de refugio, que no es lo mismo. De hecho, es algo que yo siempre he peleado porque yo soy refugiada y eso es algo que siempre lo he reconocido. Pero antes las cosas se manejaban de otra forma. O sea, el Ministerio del Trabajo te reconocía los beneficios que tú tenías como refugiado, o sea, como solicitante, tú podías trabajar, cosa que después con el tiempo no fue así. Entonces, ahorita la realidad es que la comisión todavía no se ha activado como debe ser, solamente tenemos para casos muy vulnerables, pero lo que estamos conversando es buscar ya esa salida definitiva. Ahorita lo vamos a plantear a través de mi organización, a través de las mujeres que yo manejo, pero no es la idea, no solamente son las que yo manejo, hay muchísima población migrante aquí que necesita una respuesta. Creemos que entre todas las organizaciones que ahorita se están aliando, porque no solamente la de nosotros, sé que hay muchas organizaciones ahorita trabajando en conjunto, y eso es lo que estamos pidiendo, una nueva regularización, algo que proteja ya de una vez a estas poblaciones, porque tenemos que buscar la formalidad, que es lo que nos va a garantizar tranquilidad para todos, ¿no? Ahorita esta situación lo ha puesto de manifiesto, la informalidad lo que ha traído mucha más vulnerabilidad a aquellas personas que estaban formales en un trabajo, digamos que de esta forma han tenido más estabilidad, pero el resto no, entonces tenemos que luchar por esa formalidad
así sea desde la Comisión de Refugiados, porque sí existe camino. Lo que pasa es que le ha ganado la cantidad de casos, que sí, 300.000 personas, esas cosas, para poder moverse, y ya he conversado con ellos, y sí hay la intención ya de empezar a resolver ese tema de poder ayudar, y sobre todo en los casos vulnerables, porque con las mujeres la mayoría son casos vulnerables. Hemos tenido casos tenemos una chica que se le quemó su casa, o sea, su habitación, y quedaron 2 mujeres y quedaron en la calle. O sea, tenemos muchísimos casos vulnerables que necesitan la atención de todo, desde la Comisión de Refugiados, así como de Migraciones. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De poder nosotros desde aquí, desde nuestra posición, lograr ese apoyo y lograr nuevas cosas, sobre todo para las mujeres, para que puedan insertarse y sea más fácil, porque lo que viene ahorita es difícil. Vamos a ver una realidad donde no hay trabajo, donde las empresas les va a costar recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que haya más oferta, un acoso laboral mucho más fuerte, que haya ofertas de trata, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces es lo que hay que prevenir. Bueno, si bien es cierto, es un gran reto con el tema de la mujer en cada uno de los aspectos, y más después de esta pandemia. Pero bueno, muchísimas gracias, Marta, por toda esta información, por la labor que vienes desempeñando en cada uno de los proyectos que estás. Y bueno, hay que seguir atentos a todo lo que poco a poco se vaya logrando para la mujer, para que la mujer avance, se empodere y esté mejor, pues. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela, aquí trabajamos con la mujer, pero en Venezuela siempre es con toda la familia, porque la mujer es la que lleva a la familia. Esa es la diferencia. Claro. Pero bueno, seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta Fernández. Bueno, nosotros vamos a hacer una Seguimos pausa. Trabajando desde aquí, bueno, a la orden siempre. Gracias, Marta. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con más del Rostro Venezolano. Invitamos a la socióloga Catherine Soto Torres. Ella es directora de la organización Mujeres Desaparecidas del Perú, para analizar un poco sobre este tema, que no solo es aquí en Perú, es un mal prácticamente latinoamericano, porque de verdad que la violencia contra la mujer es algo que es un problema de muchos años, y además que, bueno, como dices tú, en la pandemia como que se ha recrudecido todo este confinamiento y todo este encierro ha traído problemas, y queríamos que nos lo explicara la socióloga para conocer su versión y entender un poco más a qué se debe todo este fenómeno. Bienvenida, ¿cómo está, socióloga? ¿Qué tal? Nada, primero un gusto con ustedes, y lamentablemente que nos estamos citando para tocar este tipo de problemáticas que no deberíamos de estar enfrentando en estos momentos las mujeres, pero que es una situación latente que las hemos tenido ya anteriormente, es decir, con pandemia o sin pandemia. Igual las cifras de la violencia contra las mujeres eran bastante alarmantes. Lo que tenemos ahora es que esta situación se ha agravado dentro del confinamiento, pues precisamente el mensaje que se viene dando también a las mujeres es que dentro de sus casas se encuentran aún más seguras, porque afuera tenemos otra emergencia sanitaria. Entonces, frente a esta problemática que se sitúa en el espacio público, donde podrían ser más vulnerables frente a otra enfermedad, ¿no?, con las cuales estamos batallando en nuestro país y en distintos espacios también del mundo, pero que no se termina invisibilizando la otra pandemia que también se encuentra, pero que está dentro de los hogares, ¿no?, que está dentro del espacio que se ha romantizado como el espacio seguro, pero que ya las cifras nos venían dando anteriormente, que estos espacios son donde se perpetran las múltiples formas de violencia, y que lamentablemente es donde se sitúan los mayores agresores, ¿no? Solamente en nuestro país, en Perú, teníamos ya las cifras de que la situación, por ejemplo, de violencia sexual tenía en su gran mayoría a que los agresores eran parte del núcleo familiar, es decir, las mismas niñas y adolescentes víctimas de violencia estaban siendo víctimas de violencia sexual por parte de su propia familia, por parte de alguien cercano a su núcleo familiar o a la misma comunidad. Entonces, esto de que las mujeres se puedan encontrar muy seguras dentro de los espacios familiares o dentro de su núcleo, lamentablemente no es lo que termina pasando dentro de la vida cotidiana y dentro de la realidad. Y sobre ello hay que aumentar también de que nos encontramos frente a otro tipo de factores también que terminan generando estos riesgos de violencia o estas situaciones, como por ejemplo la situación tan agravante también del estrés, de las cargas en estos momentos que se encuentran las familias, la situación de las carencias por las precariedades que se van aumentando. Entonces todo ello
y termina recrudeciéndose sobre los cuerpos más vulnerables que han sido durante todo ese tiempo, que han situado, mejor dicho, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque no son cuerpos realmente vulnerables, sino que cuerpos a quienes se les ha atribuido socialmente esta reducción de la fuerza, entre comillas, o que son los sujetos a quienes han sido dirigidos por años, por siglos, sus cuerpos, sus vidas y todo ello. Entonces estos sujetos, de cómo han socializado de esta forma, terminan siendo doblemente vulnerados, ¿no? Es por eso es que hablamos siempre de una perspectiva con enfoque de género, de una perspectiva que termine irrumpiendo ese tipo de socializaciones, ese tipo de pensamientos, este tipo de roles, que lamentablemente lo que termina siempre es recrudeciendo las múltiples formas de violencia o recrudeciendo todas estas situaciones sobre los cuerpos feminizados, ¿no? En este caso sobre las mujeres. Así es, de hecho hasta al momento se han registrado 12 feminicidios, de los cuales 226 son violaciones, y lo que alarma es que 132 de estos casos, claro, hasta el momento, pero 132 de estos casos son menores de edad, o sea que incluso las mamás pueden ser testigos de esto, pero tampoco denuncian. Sí, precisamente solo para aclarar un poco, en el momento, hasta la fecha se tienen 20 feminicidios, son 20 feminicidios y durante esta cuarentena, desde el 16 de marzo hasta el 30 de mayo, son alrededor de 202 mujeres desaparecidas, ¿no? Esto a partir de un reporte que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Entonces, estamos hablando de 20 feminicidios, pero también estamos hablando de 202 mujeres que hasta el momento no se sabe dónde están, ¿no? Que hasta el momento no se tiene ninguna información sobre ellas y que posiblemente hayan desaparecido dentro de su propio domicilio o en algún espacio cercano dentro de su comunidad. Entonces, esta información también es una información bastante grave, porque también nos podría situar lo que existe detrás de una desaparición, lamentablemente, ¿no? Un posible caso de feminicidio, un posible caso de trata de personas, de tortura y secuestro, o trata para fines de explotación sexual o explotación laboral también, ¿no? Entonces, y en el peor de los casos, como lo dijimos, un feminicidio. Entonces, es una cifra que también hay que observarla y que también debería de ser, por lo menos en estos momentos de trabajo también y de preocupación para nuestras autoridades. Socióloga, este es un tema que ya ha pasado tiempo, no solo aquí en el Perú, también en Venezuela, pero ¿qué pasa en nuestras sociedades? Porque esto, yo sé, ha habido cambios, ha habido algunos dictámenes, no sé si ha habido aquí en Perú políticas públicas que logren cambiar la situación, pero como sociedad, ¿qué falta para hacer ese cambio? Y bueno, que las mujeres estén un poco protegidas, porque de hecho el machismo también se está viendo en los jóvenes, o sea, es una cultura que ya está establecida. Para ustedes, en las investigaciones que han hecho, ¿qué sucede en nuestra sociedad? ¿Qué hay que cambiar más que todo? Definitivamente, uno de los primeros pasos que tenemos que dar como sociedad para poder transformar todos estos tipos de pensamientos, para poder transformar, para hacer una transformación cultural, que es la que necesitamos, es una educación con enfoque de género. Es de lo que hablamos, una educación donde a partir de las primeras acciones, de los primeros espacios de socialización de los niños, de las niñas, se empiece a hablar de que no existen diferencias, de que no existen roles atribuidos propiamente, de que no existe esta figura asociada a que hombre fuerte, mujer igual casa o la cocinita, o mujer igual débil o sujeto de protección. Que se termine, que se destruya este tipo de pensamientos. Necesitamos construir una sociedad donde podamos hablar de igualdad de oportunidades, igualdad de roles, igualdad en materia de trabajo, de contribución a la sociedad y sobre todo de comunicación propiamente. Entonces, solamente estos pensamientos van a terminar posteriormente teniendo una sociedad donde sea más equitativa y más justa, sobre todo para las niñas, que en esos momentos pueden estar soñando tantas cosas, pero que se ven limitadas porque toda su vida les han dicho de que ellas no son buenas para ello, o que ellas sí son las frágiles, o que ellas sí son las débiles, pero que el superhéroe siempre va a ser un hombre. Entonces, si no cambiamos este tipo de pensamientos desde las primeras infancias, desde las adolescencias, desde nuestros primeros espacios de socialización, va a ser sumamente complicado después terminar diciéndole a una mujer denuncia, o ve a la comisaría, porque también
Otra cosa es que siempre los mensajes están atribuidos hacia las mujeres y no están atribuidos hacia los hombres en la construcción de sus nuevas masculinidades, ¿no? Sino que también se ha destruido las infancias de muchos niños en términos de decirle que los niños no lloran, en el término de decirle que los niños no manifiestan emociones y todo ello, ¿no? Entonces necesitamos eso, pero también necesitamos la transversalización del enfoque de género dentro de nuestras propias instituciones estatales, porque no solamente basta con que se hable de que los ministerios, por ejemplo, de la mujer o los sectores encargados en el tema mujer son las únicas instituciones que se van a dedicar a esta temática. Pues falso. Eso debe ser un tema transversal al trabajo, a los ministerios de trabajo, a los ministerios de salud, a educación, a poblaciones vulnerables, a todas otras instituciones que también trabajan en la materia. O sea, disculpe que le interrumpa, pero también pasa algo con lo que está diciendo las poblaciones vulnerables, porque la mayoría de estos casos son en los sectores sociales más pobres, o sea, porque las mujeres, y por favor corríjame si estoy equivocado, que tienen mucho más acceso a mejor educación, tienen un poco más de dinero para educarse, para formarse, son las que logran establecerse un poco más, las que logran su... Pero ¿qué pasa y esto ha pasado de años, qué pasa con las que forman parte de sectores mucho más vulnerables y todo, donde prácticamente están encerradas? ¿Hay que atacar esa parte o no? Sí, precisamente la autonomía económica es lo que termina dándonos también un empoderamiento como para poder nosotras, dentro de nuestros propios espacios, defendernos frente a hechos de violencia. Pero como lo mencionaba, existen también, y es una realidad cotidiana y en un mayor porcentaje, las mujeres que se encuentran aún más desprotegidas porque no tienen esta autonomía económica, porque no han tenido oportunidades y porque no han podido acceder a derechos sociales. Entonces, en materia de que no han podido acceder a derechos sociales, se hace aún más limitante y se genera también las dependencias económicas sobre sujetos que vienen violentándolas. Entonces, esta situación hay que cambiarla, sí, hay que cambiarla con materia de políticas de autonomía económica en la promoción, por ejemplo, en casos de situaciones de mujeres que son víctimas de violencia, o como también empezamos esto en el tema productivo dentro de las mismas escuelas. No sé que hay muchos programas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer también ahora viene implantando recientemente el tema de algunos programas en autonomía económica, pero aún nos falta muchísimo reforzar, porque no basta solamente con atacar directamente la problemática cuando ya tenemos un caso de violencia, sino tenemos que erradicar las desigualdades directamente desde las mismas poblaciones, en el sentido de que todos y todas puedan acceder, ¿no? Y esto basta también, y es necesario con que se reconfigure nuevamente el chip en oportunidades, que se nos reconfigure nuevamente todas estas cosas. Y esto no es una cosa que nos va a cambiar de un día para otro, sino que para eso necesitamos también educación con igualdad. Y a eso es a donde vamos directamente. Se conoció también que a finales de abril el gobierno emitió un decreto legislativo para proteger a las mujeres. ¿Sabes en qué consiste? Más o menos cuáles son esas reglas o esas protecciones que le están dando a las mujeres y si está dando resultado realmente. Sí, mire, el decreto legislativo 1470, que fue emitido el 27 de abril de este año, precisamente tiene cosas sumamente importantes y que venían siendo ya demandadas también por las organizaciones de mujeres, ¿no? Entre ellas hablaba específicamente sobre las medidas de protección y las medidas cautelares también, de que ahora van a poder ser dictadas también a través de mecanismos o de recursos tecnológicos, y en caso sea viable o no, se pueda trasladar también al juez por ejemplo, de una dependencia donde se encuentre, a la comisaría directamente, para que puedan emitir las medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de mecanismos que ya no necesitaban que esté de forma presencial, sino hacerlo, por ejemplo, vía Skype o vía WhatsApp o videollamada, pero encontrar otro tipo de mecanismos para poder brindarles las medidas de protección. Otra situación también de que se dio es que esas medidas de protección es al margen del riesgo, al margen del nivel de riesgo en el que se encuentre la víctima, se va a comunicar inmediatamente al juzgado. Entonces, los juzgados tienen que estar informados de esto directamente. Son, como mencionamos ya, los jueces quienes dan, y lo que menciona el decreto también es la celeridad, ¿no? Esta palabra como uno de los elementos indispensables para tomar acciones frente a un hecho de violencia, en este caso dirigidos a niños, niñas, a mujeres y sobre todo a los integrantes del grupo familiar, porque también están las adultas mayores, los adultos mayores dentro del espacio, ¿no? Entonces, y esto sobre todo va a ser considerado
en función de los hechos que narra la víctima directamente. Es decir, de que la valoración se va a dar sobre todo y poniendo prioridad a la víctima, que es quien ha pasado sobre este episodio lamentable, ¿no? Entonces se notifica directamente y en un plazo no mayor de 24 horas, es decir, que no tienen que pasar más de 24 horas, las medidas de protección ya tienen que estar dictadas para la persona, para la mujer que ha sido agredida o que ha sido víctima de violencia al margen del riesgo. Otra cosa también que se menciona es que las medidas de protección van a ser monitoreadas, igual como ya venían siendo mencionadas en la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, en funciones de esto, ¿qué quiere decir? Los medios de un medio de comunicación específico, es decir, un teléfono de llamada directo, un mapa georreferencial. Este mapa georreferencial va a hacer también de que puedan, en el patrullaje, puedan ir y buscar, ¿no? Y estar cerca a la zona de la mujer que cuenta con las medidas de protección como una forma de protegerla. Entonces eso, ¿no? El monitoreo de estas medidas de protección, se activan también las alertas, ahora se han activado también en el sistema de mensajería. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han llegado ya mensajes, por ejemplo, bueno, no sé, muchas gentes en redes, muchas personas empezaban a comentar que ya les estaban llegando los mensajes, a mí también me llegaron, que nos mencionan, ¿no? Que existe la línea 100, existen tales mecanismos, tales canales para denunciar, no solamente van dirigidos sino a la víctima, sino también he visto, y me parece buenísimo, que vienen con mensajes diciendo de que si no eres víctima, pero has visto un hecho de violencia, también puedes denunciar y llamar a la línea 100. Entonces se ha activado, por ejemplo, en el SISMATE, ¿no? Las mensajerías ya directamente en los teléfonos celulares para informar, para promocionar las líneas de atención y los servicios. Y entre otras cosas súper importantes, de las que por lo menos personalmente me parece sumamente importante dentro de este momento también, es el tema de las redes de protección, ¿no? Que finalmente, pero que ahí sí podría decir que todavía no se termina de informar claramente sobre cómo funcionan las redes de protección, pero es sí fundamental que lo hayan puesto. ¿Qué quiere decir? De que frente a un hecho de violencia ya no van a sacar a la mujer de su domicilio, sino quien sacan y a quien retiran es al agresor. Entonces, esto es sumamente importante como mensaje. Y posteriormente, en caso no se encuentre un caso, sacan después retiran a la mujer, pero la retiran a un hogar de refugio, ¿no? Pero siempre ven el espacio de protección directamente, que es quienes tienen que estar comprometidos en estos momentos, ¿no? Los espacios locales, por ejemplo, las mismas vecinas, vecinos, las amistades y todo ello, que es un compromiso ya ahí mayor, que definitivamente falta delimitar dentro del decreto, pero que me parece sobre todo fundamental en estos momentos en los que nos encontramos también frente a otra normalidad, indicándolo en el tema de no otra normalidad porque hayan cambiado todo en materia de derechos sociales o que ahora se haya podido acceder. La otra normalidad me refiero a que la vida cotidiana en materia de precariedades y sobre todo han agravado sus propias preocupaciones en el tema de salud, no directamente, sino que ya sobre las enfermedades que se venía cargando, ahora hay un temor también hacia afuera. Entonces, la protección también a las víctimas de violencia tiene que complementar, tiene que contener, mejor dicho, medidas de bioseguridad directamente también en su propio espacio, ¿no? Entonces, esto es un momento importante en materia de las redes de protección. Claro, y bueno, la verdad que suena maravilloso todo lo que está haciendo, pero yo siempre quiero saber, porque yo vengo desde mucho tiempo escuchando todo lo que se está haciendo, pero quiero ver cuánto se ha avanzado, o sea, en líneas generales, si ha logrado algo, un avance, algo de protección, si la mujer en este momento, no solo en Perú, bueno, ahorita estamos hablando de Perú, pero en Latinoamérica ya tiene mayor empoderamiento, mayor motivación para salir adelante. Eso es lo que quiero saber. ¿Y por qué sí se ha avanzado, a diferencia de otros años? Mira, yo creo que podríamos decir que sí se ha avanzado, pero se ha avanzado por las organizaciones directamente. O sea, estas demandas, estas nuevas normativas que se tienen, no son gratuitas, no son atribuidas, sino que son las organizaciones de mujeres quienes han venido levantando y exigiendo. O sea, podemos hablar a la situación de violencia ahora, hace una década atrás, definitivamente podríamos tener hasta registros menores, ¿verdad? Podríamos tener hasta que no podría estar esta problemática sobre una gran palestra, como para poder decir, es una problemática mundial, es una problemática regional o nacional, ¿no? O de alerta nacional. O sea, anteriormente quizás no se podría haber dicho, y eso que venía siendo empujado por varias organizaciones, sí,
¿Pero por qué? Porque no se colocaba, porque no se ponía como importancia o como relevancia, que lamentablemente termina funcionando por voluntades políticas directamente, ¿no? Que si es que no lo dicen, no existe para el país. Entonces, eso sí ha venido avanzando, pero como decimos, por ejemplo, los movimientos como Ni Una Menos, como los movimientos de organizaciones de mujeres que han venido levantando, ¿no? Frente a casos lamentablemente emblemáticos, o sea, se ha tenido que colocar episodios de violencia hasta en las pantallas, revictimizando una y otra vez, ¿no?, a las mujeres que han sido agredidas, y que lamentablemente a través de estos mecanismos recién se ha terminado teniendo una respuesta en función de algunos pequeños cambios desde nuestras autoridades, ¿no? Cambios en materia de protección y de políticas que son sumamente importantes y que las valoramos porque son pequeños logros que se ha tenido desde las organizaciones de mujeres, pero decir que se ha cambiado en gran magnitud, pues ahí yo creo que todavía nos deja esa pregunta como bastante grande todavía en la región, porque el día que eso termine de cambiar, el día que eso se termine, como se diría, eso se erradique totalmente, pues va a ser el día cuando empecemos a hablar de una educación con igualdad, de una educación con enfoque de género. Entonces, sin tener eso, sin empezar a trabajar desde las bases, vamos a seguir hablando de episodios de violencia otros días y otra vez, ¿no? Entonces, lo que termina pasando a veces también es que tenemos un subregistro, que hay mujeres que no se atreven a denunciar hasta el momento porque no se sienten seguras. Se ha generado durante años un mensaje de desprotección a las mujeres víctimas de violencia y sobre todo una desconfianza a través de estos mensajes de impunidad que se han tenido con otros casos. Entonces, hay un subregistro, sí, hasta el momento podemos tener una cifra de más de 200 niñas que han sido víctimas de violencia sexual durante este tiempo, pero son los casos que se han reportado nada más. O sea, ¿cuáles son los otros casos que están detrás y de niñas que permanecen en silencio y de mujeres también? Entonces, nos falta muchísimo por avanzar, sí, en materia quizás de políticas, en materia de normativas, pero no podemos tampoco terminar diciendo de que no se ha hecho nada. Hay un gran trabajo que han venido empujando las mujeres desde las organizaciones sociales durante décadas. Como se dice, las antepasadas han venido trabajando muchísimo para que nosotras podamos acceder a derechos en materia de educación, en materia de salud y todo ello. Aún no son para todos y para todas, aún no se han erradicado las precariedades, que también es un tema interseccional hacia las múltiples formas de violencia, pero vamos en ese camino y con mucha organización y sobre todo demandando e incidiendo de que nuestras autoridades puedan responder de la forma más adecuada. Y también hablando del tema de las organizaciones, tú ahorita actualmente eres directora de una organización llamada Mujeres Desaparecidas en Perú. ¿Podrías comentarnos cuál es el trabajo que vienen realizando, cuáles son los casos que estás tratando, todo eso? Sí, Mujeres Desaparecidas Perú nace en el 2016 y precisamente a partir de un hecho lamentable que ya nos tocó vivir personalmente a muchas activistas en ese entonces, ¿no? Una de nuestras compañeras desapareció, Solciré Rodríguez, que fue una de nuestras compañeras, en ese entonces era una compañera estudiante de sociología también, de la misma universidad, de la Universidad Villarreal, activista por los derechos humanos. Entonces nosotros nos tocaba un caso así particular y frente a este caso particular empezábamos a visibilizar también otros casos que se estaban dando a nivel nacional y que se vienen dando en distintos espacios del mundo, ¿no? Que son las desapariciones de mujeres como fenómeno directamente que tiene atrás múltiples formas de violencia. Entonces, en ese sentido empezamos a organizarnos, ya este año cumplimos 4 años y lo que hemos venido haciendo es asesorar a las familias en función de los primeros pasos a tomar frente a una desaparición. Y para ello hemos tenido la conquista también y poder decir la lucha y el logro con las organizaciones y con otros espacios de incidencia institucional, es el decreto 1428, que anteriormente no incluía, por ejemplo, no teníamos una normativa que incluya a mujeres desaparecidas y ahora lo tenemos a partir del 2018, ¿no? Entonces, si bien no es una ley de mujeres desaparecidas como lo tiene Guatemala, por ejemplo, lo que sí tenemos es por lo menos un marco de protección a mujeres víctimas de violencia también. Estamos avanzando, nosotras vamos por todo, porque todas las mujeres sentimos que nos encontramos en riesgo frente a una sociedad machista. Entonces, son pasos que se van dando. Tenemos también los protocolos que han sido también parte de la exigencia. En estos momentos estamos exigiendo, por ejemplo, el registro y el portal. Nosotros deberíamos de tener un portal de personas desaparecidas y de mujeres desaparecidas. Es algo que hasta el momento no lo tenemos, a pesar de que existe una ley, la 28022. Esta ley está desde hace 16 años que demanda un portal de personas desaparecidas. Este portal no está.
debería de ser de uso público, la misma norma lo demanda. Estamos pidiendo también entre otras cosas, ¿no? Como un banco también, un banco genético de las mujeres desaparecidas y de sus familiares en caso de fallecimiento para poder seguir buscándolas y no quede solamente como memoria de que ya no están, ¿no? Sino que saber realmente qué es lo que pasó con ellas también. Y así, ¿no? Una serie de mecanismos también venimos incidiendo con las familias, venimos acompañándonos, también porque es un espacio donde son tantas historias, no solamente hablamos de una desaparición como un cuerpo, sino como un sujeto político con memoria y recuerdos, y estos recuerdos tratamos de acompañarlos en un núcleo de familia. Entonces, vamos viendo en esto, tenemos una serie de demandas que hasta el momento han sido abandonadas, en materia de las alertas de emergencia, por ejemplo, que solamente son de 72 horas, nosotros queremos que dure mucho más tiempo, porque las alertas de emergencia y de búsqueda frente a una desaparición, si el día que yo desaparezco deberían de ser constantes, no solamente durante 72 horas te buscamos al máximo y luego ya no. Entonces, esas cosas, ¿no? Estamos avanzando así desde mujeres desaparecidas, estamos incidiendo y visibilizando sobre todo cada uno de los casos de desaparición a nivel nacional, porque en estos momentos también muchas cosas se han paralizado y muchas familias siguen buscando todavía a sus hijas, a sus madres, entonces estamos difundiendo las alertas. ¿Y han registrado casos de mujeres venezolanas, los casos sobre alguna desaparición, algún feminicidio? ¿Ustedes han tratado? Sí, sí, a las redes, o sea, durante esta cuarentena, dentro de los 20 casos, tenemos cerca de 2 casos, ¿verdad?, de feminicidios a venezolanas directamente. Entonces, y a partir de ello también lo que tenemos, por ejemplo, en mujeres desaparecidas, sí nos llegan también alertas, y no solamente de mujeres venezolanas, sino también de mujeres colombianas. Es recurrente que nos lleguen alertas de mujeres venezolanas y de mujeres colombianas, de sus familias desde el extranjero, preguntándonos si se ha visto alguna de ellas, si nos envían fotografías. La complicación que se hace también, o por lo menos algo que hemos identificado en el caso de mujeres migrantes, es que de sus familias para poder colocar las denuncias. Y aquí hay que decir algo, ¿no? Es que no tiene que ser necesario que directamente la mamá, el papá o la familia sea quien haga la denuncia, sino que también lo puede hacer una amiga cercana, ¿no? Un amigo cercano o alguien de la comunidad en la que se encuentre. Eso hay que informarlo y hay que difundirlo, porque sí hay varios casos de mujeres venezolanas desaparecidas, de mujeres colombianas también desaparecidas en nuestro país, pero que finalmente no tenemos la nota de alerta. Entonces nosotros, por ejemplo, desde Mujeres Desaparecidas trabajamos con la nota de alerta, este documento que es la denuncia que te entregan en la comisaría para certificarnos y tener la seguridad también que está siendo buscada y de que tiene, por ejemplo, una responsabilidad estatal. Entonces queremos asegurarnos de esto, de la responsabilidad de quienes demandan, pero si no tenemos esta alerta, a veces se nos complica difundir la desaparición porque también puede estar siendo buscada o siendo víctima hasta de trata y buscada por sus tratantes, ¿no? Entonces nos ponemos frente a múltiples escenarios, pero siempre incidimos y le decimos a las familias o a las amistades que están buscando a alguna mujer migrante que esté en nuestro país o alguna otra ciudadana que se encuentre también, es decirle que por favor hagan la registra de la nota de alerta directamente en la comisaría, y no necesitan ser ningún familiar ni nada, sino que solamente certificar su identidad y listo, y registrar la denuncia. Es sumamente importante esto para decirle a nuestras autoridades que ellos también son responsables de buscar a cada una de las mujeres que nos faltan, sea de donde sea del país que venga, y que tiene que ser buscada porque este país es responsable de su protección también en materia de ciudadanía. Claro. Y para aquellas mujeres que nos están viendo actualmente que quizás están siendo violentadas, ¿cuál es o sea, ya sabes, vas a ir a dónde hay que llamar? ¿A dónde se escribe? O sea, porque hay personas que no tienen esta información. ¿Cuál es el primer paso a seguir cuando yo quiero salir de esta violencia? ¿Qué hago ahora? Sí, mire, una de las líneas, por ejemplo, que se viene ahorita difundiendo bastante en nuestro país es la línea 100. Hablar de la línea 100 en llamar, de que solamente se contesta en cualquier hora, las llamadas son gratuitas. También existe el chat 100. El chat 100 es por internet, no entran a la página del Ministerio de la Mujer, pueden escribir por ahí o acudir a la comisaría más cercana. No tienen que decirle que esta no es de su localidad o esta no es de su espacio, de su jurisprudencia, sino que directamente, de su jurisdicción, perdón, sino que directamente ir a la comisaría e indicar que están viviendo un hecho de violencia y no tienen que cuestionarles absolutamente nada. Eso también es una de las cosas que decirles, ¿no? Porque lamentablemente también hay un machismo arraigado dentro de estas instituciones como las comisarías, donde terminan cuestionando a las víctimas qué hiciste y por qué, y revictimizándoles una y otra vez. No, esto no debe de pasar, es más, esto es denunciable nuevamente y se tiene que denunciar también ante Inspectoría Policial, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos que tenemos hasta ahora. Definitivamente también cuentan con las organizaciones, con un te acompaño, como se podría decir. Quizás no podemos estar directamente en las comisarías, pero sí
podemos prestarnos para hacer las llamadas o intentar coordinar con ellas directamente en función de comentar nuestros derechos y poder compartirlos también para que nadie o para que ninguna de nosotras sea víctima de ningún tipo de atropello, ¿no? Entonces, decirles eso, ¿no? Que existen estos servicios y que también definitivamente pueden hacer denuncias en Fiscalía y en otras instituciones. Han activado un WhatsApp también recientemente el Juzgado de Lima, donde pueden enviar también sus denuncias, ¿no? Hay que pedir que todos estos mecanismos funcionen directamente. De hecho, también los municipios cuentan con demunas y otras instituciones que en estos momentos estamos también exigiendo y preguntando si están también trabajando, ¿no? Que deberían de ser los más cercanos. Decirles que cuentan con el INESI en el chat y la comisaría como espacio más cercano. Para finalizar, quería consultarles, ¿no se han pensado en otro tipo o otra alternativa de comunicación o cambiar un poco la comunicación acerca del tema de la violencia sobre la mujer? Porque por lo menos a nosotros nos ha pasado que hemos tocado este tema y hay público que le dice otra vez la violencia contra la mujer y tal. De hecho nos han dicho que no nos metamos con ese tema, pero no, o sea, es el hecho de como que tratar de llevar el tema de otra forma para que sea un poco más aceptable por la sociedad peruana y también por la sociedad latinoamericana. O sea, porque, no sé, y usted me corregirá, hay una delgada línea, o el pensamiento latinoamericano siempre tiene esa delgada línea presente entre la lucha contra la violencia contra la mujer y el feminismo. Entonces, como que hay un poco de rechazo acerca de esto, pero no sé si se ha pensado otra forma de comunicar esto para que dé mejores resultados. Claro, me parece curioso esto que mencionas de que la delgada línea de la violencia contra la mujer y el feminismo, pues que... Sí, claro, y es que el feminismo lo que busca es eso, erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y aquí lamentablemente ya es una mala campaña desde sectores machistas que vienen haciéndole hacia el feminismo, ¿no? Y que desde las organizaciones venimos luchando. Definitivamente... en Latinoamérica podríamos situarnos en dos situaciones también, ¿no? Ahora, frente a una pandemia, ¿cuál es el mensaje más acertado frente a la situación de violencia contra las mujeres, ¿no? Y cuál sería el mensaje más acertado para empezar a hablar de la reconstrucción de nuevas masculinidades. Y regreso nuevamente a que el mensaje siempre ha sido dado hacia las mujeres. El mensaje siempre ha sido dado a las niñas, no sálvense, un poco más nos dicen, no sálvense, no se callen, y si te callaste es tu culpa, y si sigues en este círculo, pues es porque tú lo quieres, y todos los mensajes que se vienen dando, ¿no? Y desde los espacios quizás ya no yéndonos a esos extremos, sino que denuncia una y otra vez y bombardeándote 1000 veces con denuncias, pero ¿dónde está el mensaje de decirle a los hombres no agredas? No seas un agresor. ¿Dónde está el mensaje de decir, claro, y dónde está el mensaje de decirle a los niños que las niñas también son iguales a ellos y que los dos pueden jugar a lo que fuese, que no existe un rol de que tú eres el papá que lleva el carrito de construcción y yo soy la que lleva la ollita, ¿no? Entonces, o cosas así, sino que juntos podemos cocinar y ser los dos, ¿no? Y ser los chefs de la casa, o algo así, no sé si entiende. Entonces, eso, ¿cómo empezamos a construir nuevas masculinidades, nuevos mensajes diversificados, sobre todo a todos y todas, y no solamente direccionados hacia un solo sector? Entonces, creo que eso nos hace falta también contribuir o trabajar, sobre todo desde nuestra sociedad. Ya vienen varias organizaciones también desde las masculinidades, viniendo incidiendo desde este punto, pero aún nos falta mucho más. En materia institucional, desde nuestras propias instituciones tiene que salir este mensaje, tiene que decirse directamente, no agredas, no hagas esto, ¿no? Entonces, creo que ahí el reto es aún más grande todavía en la diversificación, en los canales de comunicación. Me preguntaba hace un instante, Génesis, sobre qué otros espacios tenemos para denunciar. Yo podría mencionar varias instituciones, pero ahora el problema también es que si responden o no responden. Entonces necesitamos generar también canales de confianza y de seguridad, porque hablar de prevención de violencia no solamente es el espacio de denuncia, no solamente es prevención de violencia, no solamente es decirle que puede pasarte tal cosa, entonces prevengas este hecho, sino que prevención de violencia también es decirle a los espacios que generan sanción directamente a los agresores, que generan justicia directamente hacia las víctimas, que
generen hechos en impunidad, porque esto termina también enviando mensajes a las mujeres víctimas de violencia en sentido de que ya no denuncias, ¿no? Que para qué vas a denunciar si luego tu hecho o tu caso no va a terminar llegando a un puerto de justicia, no vas a tener reparación posteriormente. Entonces, si estos mensajes siguen contribuyéndose desde otras instituciones, pues lamentablemente vamos a tener a más mujeres que se nieguen a denunciar o más niñas que sepan que no tienen un estado protector, ¿no? Entonces, en medida de que no tengamos un estado protector, no vamos a tener prevención de violencia claramente. Necesitamos esa institucionalización. No puede ser de que dentro de nuestros sectores estatales de administración de justicia se haya perpetrado durante tantos años la impunidad y que esta impunidad y corrupción y todo ello termine también generando un mensaje de silencio hacia las mujeres víctimas de violencia, que es lo que finalmente termina siendo. Y no solamente es un mensaje de silencio a víctimas de violencia, sino también es un mensaje de empoderamiento hacia los agresores. Entonces, este mensaje de empoderar a los agresores termina recrudeciendo los hechos de violencia en su totalidad, y que, por ejemplo, hasta el momento tenemos un caso en Jaén, ¿no? En Cajamarca, donde un sujeto ha sido denunciado durante más de 8 veces de episodios de violencia sexual y hasta el momento sigue libre. O sea, el último episodio de violencia sexual o de agresión sexual fue directamente a su propia hija, a quien la colgó de las vigas de su casa. Entonces, ¿cómo es posible que lo detengan y ahora lo tengan libre? Entonces, se dan cuenta que esos mensajes de impunidad vulneran a las víctimas de violencia, le generan un mensaje de silencio a otras víctimas de violencia del espacio porque saben que no van a encontrar justicia, y empoderan al agresor. Entonces, la prevención de violencia debe de venir desde todos los caminos, desde todos los sectores, desde la prevención con mensajes, desde la actuación directa e inmediata, y desde la sanción, justicia y reparación a las víctimas directamente. Solo así vamos a poder entender las mujeres en este país que tenemos un Estado protector que nos están parando frente a un hecho de violencia y es con quien puedo contar inmediatamente para denunciar y no callar nada más, ¿no? Entonces, Catherine, y las personas que quisieran entrar en contacto contigo por la organización que llevas, ¿a dónde pueden acudir, dónde pueden escribir o llamar? Sí, pueden escribirnos a Mujeres Desaparecidas Perú. Lo tenemos en Facebook y en Twitter, o buscar la forma y nos podemos contactar también. Yo estoy en redes como Kate Soto, ¿no? Pero por Mujeres Desaparecidas directamente podemos contactarnos y pueden enviarnos las notas de alertas, pueden enviarnos fotografías, todo dato que crean que pueda contribuir también con el espacio, y sobre todo en medida de las búsquedas de mujeres desaparecidas. No nos limitamos a decir que tal persona o tal cosa, no, nosotros buscamos a todas las mujeres al margen de su edad, a todas las niñas, también estamos buscando a niños y a personas adultas mayores, que son quienes se encuentran en estos momentos en mayor vulnerabilidad y sobre todo tienen el amparo en el decreto legislativo 1428, ¿no? Lo que queremos es que funcione, porque nuestras normas son muy bonitas, pero en papel, pero lamentablemente lo que necesitamos es más familias, más personas comprometidas, reforzando para que estas funcionen y sean en su efectividad, ¿no? En nuestro país. Entonces, eso. Muchas gracias, Catherine. De verdad que fue bastante instructivo y que nos deje unos panoramas de lo que está sucediendo, y además, bueno, que nos explique un poco qué es lo que se ha avanzado sobre este tema preocupante, y bueno, que nos hayas dicho además que sin esa nota de alerta no se puede actuar. Imagina toda la cantidad de casos que pueda haber que no se ha denunciado, que ni siquiera la persona afectada o la persona que está allegada a esa afectada no haya denunciado ni siquiera. De verdad que es preocupante, y bueno, esperemos que se siga trabajando y bueno, que las autoridades y las instituciones, bueno, pongan también de su parte en estas afectaciones que suceden en nuestra región prácticamente. Bueno, gracias, Catherine, por acompañarnos. Las nuevas generaciones también puedan apoyar en la crianza de sus hijos, y que bueno, poco a poco vaya todo también. De verdad que todo está en la educación, pienso yo, y en la autonomía que puede tener cada persona a surgir, y en las sociedades vulnerables también. Sí, y en un Estado que nos provea de derechos plenos a todos y todas, sin importar las diferencias, ¿no? Entonces, las diferencias particulares que podemos tener como sociedad directamente. Entonces, eso. Muchas gracias a ustedes dos por colocar nuevamente esta problemática, que es sumamente importante. Hasta el momento, hasta el 24 de mayo, teníamos más de 33,000 denuncias a la línea 100. Es importante mencionarlo. Tenemos más de 202 mujeres desaparecidas, tenemos más de 20 feminicidios y un subregistro detrás de muchos hechos de violencia que necesitan ser denunciados y visibilizados en estos momentos, con mucha información, así como ustedes la vienen dando, y desde otros espacios, sobre todo con un compromiso real desde las instituciones directamente, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y volvemos con más de Rostros Venezolanos.
Entonces, bueno, para analizar el tema de hoy, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Carol Tremont, para que, bueno, nos cuente un poquito lo que decía Pedro sobre, bueno, el perfil psicológico de las víctimas y también de estos agresores. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, mira, en esta situación en la cual estamos, se está presentando, digamos que no se puede cortar como tal el ciclo de la violencia que se presenta sobre todo en estas relaciones interpersonales. En el ciclo de la violencia se cumplen 3 etapas. Es corta, les explico. Está la etapa de luna de miel, que es la etapa donde todo está tranquilo, donde estoy contigo, nos queremos, estamos cómodos. Después viene una etapa de tensión, que ya en esta etapa de tensión, la persona o la víctima trata de estar calmada, de ser cariñosa, pero el abusador se va llenando de mal genio, se va ofuscando, ya deja de ser afectivo, hasta que llega la etapa de la expresión aguda, que ya es cuando ocurre el maltrato, ¿no? ¿Qué pasa? Que para que se dé este periodo como tal, sobre todo la etapa de luna de miel y la etapa de tensión tienen un tiempo de demora, que por supuesto el hecho de no estarse frecuentando, el hecho de que cada quien tiene una vida aparte, él se va a trabajar, ella está haciendo otras actividades también en su trabajo, entonces ese no coincidir todo el día ayuda a menguar un poco, o mejor dicho, a alargar estas etapas. ¿Qué ocurre? Que al estar en la convivencia, que al estar en casa, ya estas fases se acortan. Entonces la fase de explosión y toda la fase de acumulación de tensiones se vuelve mucho más corta y llega incluso a ser más crónica en cuanto a la situación de violencia. Y esto es lo que se está viendo en este momento. Al no haber un momento de ocio, un momento de no compartir como tal, está ocurriendo esto entre uno de tantos factores, porque la verdad, y como me estabas indicando, Pedro, para dar un perfil como tal de lo que sería un posible maltratador, es bien complicado, porque pueden ser tanto estructuras de personas que sean muy armoniosas, que aparentemente sean relajadas, pero también pueden ser personas que ya se vean un poco más fuertes a nivel de carácter. Es decir, que como tal no hay una estructura. Sin embargo, sí se hablan de ciertas teorías que puedan llegar a explicar. Hay muchas teorías que explican como tal la violencia entre pareja, y entre las mayores o las que tienen más potencia está, por supuesto, la teoría biológica, que de esta se habla muy comúnmente, esto de que el hombre tiende a ser más agresivo que la mujer. Aquí es donde entra en juego el tema de la testosterona. También está la teoría generacional y está, por supuesto, la perspectiva de género, que es la que tienden a hablarnos más constantemente en este momento. Entonces, es importante entender que como tal no hay una estructura preestablecida. Por lo menos la que para mí tiene un gran potencial, que podría ayudar a explicar muy bien por qué una persona maltrata a su pareja mientras que otras no lo hacen, sería esta teoría generacional que habla de distintos factores. Entre los factores más resaltantes está el rechazo o el maltrato del padre, un apego inseguro con su madre y, por supuesto, la cultura machista o la influencia de esta cultura machista. No sé si se va entendiendo cómo Sí, claro. va. Sí, claro. Va como repitiendo patrones. Se van repitiendo patrones. Pero eso, a medida de que pasa el tiempo, o sea, una persona que tenga, tú me estás diciendo que tenga estos 3 tipos, estas tres situaciones que haya pasado durante su vida, ¿hay posibilidades de revertirse? ¿O es a juro que al vivir esto, la persona va a actuar de esta manera? No necesariamente, porque los seres humanos aprendemos por imitación o aprendemos por evitación, hacemos todo lo contrario. Hay quienes aprenden por imitación, es decir, el hecho necesariamente de haber tenido alguna de estas condiciones no te asegura que esta va a ser una persona maltratadora, pero son factores que te crean factores de riesgo, eres más propenso a. Sí, porque entonces,
exacto, es el tema, como se decía, pues el tema de repetir ese patrón. Y las mujeres tampoco, o sea, responden en la parte de los varones. Y el tema de la mujer también ocurre lo mismo. O la mujer maltratada también si sigue un patrón. O sea, si sigue una conducta. Mira, la situación no sería tal como seguir un patrón. Sí hay también factores de riesgo, mujeres que han sido abandonadas por padres, tienden a siempre buscar un apego, alguien que esté allí, y ya después que establecen una relación, se quedan. Es decir, no abandonan por miedo a la soledad, por no desear exponerse, pero repito, esto no es un patrón constante, esas son variables que pueden afectar que una mujer se quede en una situación de riesgo. También algo muy importante es si esta mujer en específico, cuál es su nivel de miedo, cuánta amenaza siente, porque en muchas situaciones desean alejarse, pero el mismo miedo las retiene. Si me alejo va a ser peor, entonces en la etapa ya cuando él explote, ya el maltrato va a ser mayor, y por evitar este maltrato, entonces se quedan. Claro. Carol, ¿cómo influye la vulnerabilidad económica en cuanto a la violencia? Sabemos que, bueno, que la mayoría de los casos ocurre cuando la familia, la pareja está en una situación económica baja, o sea, que hay problemas económicos. Pero también se han visto casos, bueno, a la vez que cuando son sociedades un poco más pudientes, hay mayor libertad económica, pero ¿cómo evitar eso? O sea, hay casos en los que la sociedad o los recursos económicos no influyen. Pues la situación es que la verdad ocurre en cualquier estrato social, porque la violencia económica es algo común, tiende a ocurrir que quien es el proveedor es el hombre, entonces la mujer al no ser ella generadora a nivel económico, por supuesto él es quien tiene el control en esta área, y puede ocurrir muy comúnmente la violencia a nivel también violencia económica. Puede ocurrir en todos los estratos, por supuesto. En el estrato, en personas que son más vulnerables a nivel económico, pues están más expuestas. Mujeres que viven en casa, tienen que criar a los 3 niños, el hombre es quien se ocupa de lo que es la parte monetaria. Por supuesto, ellas están más expuestas porque no tienen cómo irse, si se van, no tienen cómo sustentarse económicamente, y al tener en consideración estas variables, se quedan en casa con esta persona que les violenta, exactamente porque este factor tiende a ser muy predominante en que se mantenga el ciclo de la violencia. Al ellas no tener recursos económicos para poder independizarse, entonces les queda la opción de solamente mantenerse en el espacio y siendo violentadas. Claro, este es un problema que viene de años, o sea, un problema de nuestra sociedad, de nuestra cultura que viene de años. Sí. Pero bueno, me imagino, y tú me corregirás, ahí es donde entra el empoderamiento de la mujer, la mujer que quiere ser independiente, animarla a que sea independiente. Pero resulta que en nuestras sociedades todavía no se ve eso, de verdad, como que, oye, no ha crecido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía la mujer no se siente totalmente empoderada en algunas sociedades? Bueno, te cuento que esto es un cambio totalmente de paradigma, que es lo que se nos ha educado, y es un trabajo que ha ido poco a poco, no solamente al género femenino, sino también al masculino, porque muchas mujeres desean trabajar o trabajan, son mujeres que tienen libertad financiera, pero entonces se casan, comienzan a convivir con su pareja por lo general pasa muy comúnmente que les pide, mira, ya no tienes que trabajar, yo los mantengo, y ya ella pierde esta fuerza económica, y eso es una posibilidad de hacerla más vulnerable. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos socializadores de género, y qué es lo que nos dice socialmente, entre una de estas ideas o estereotipos que tenemos, es que el proveedor económico es el hombre y la mujer es quien se queda en casa a la crianza de los hijos, a la educación de los hijos, al orden en el hogar.
y ese agente socializador nos hace más vulnerables porque no vamos a tener nosotras las formas de. ¿En qué se está trabajando exactamente? En ese empoderamiento femenino en el cual las mujeres tengan ellas mismas las posibilidades de generar ingresos y de ser solventes y poder, en el caso de alguna emergencia, en el caso de alguna situación de violencia, ellas mismas apartarse de esta persona que les violenta. Si esta variable económica está menos presente o no está presente, hay más probabilidades de que obviamente esta persona se separe de su agresor. Incluso hablando de este tema de empoderamiento, Carol, tú has trabajado con organizaciones, dando asesorías, de hecho has trabajado de alguna de las asociaciones de protección de poblaciones vulnerables. ¿Qué has visto? ¿Cómo han trabajado este tema? ¿Cómo ves también el tema de la migrante, la venezolana, ante estos maltratos? Sí, bueno, al estar expuesto en esta sociedad en el cual el nivel de machismo es más elevado que en Venezuela, obviamente nos adaptamos o morimos, ¿cierto? Vamos adaptándonos a ciertas situaciones, ciertas costumbres, y está ocurriendo que en este proceso también se está entrando como en esta dinámica un poco más machista, y pues estamos viéndonos expuestas también a esta situación de violencia, porque los números de violencia basada en género en Perú son altos, por eso es que acá es algo que hay que trabajar muy arduamente. Por supuesto, al entrar a esta sociedad, la comunidad de mujeres venezolanas también se ven expuestas. Algo muy común que se ha logrado reunir a nivel de información es que la mujer venezolana acá se siente más vulnerable a nivel de violencia sexual callejera, de acoso sexual callejero, porque acá eso es una costumbre más aceptada. Acá el hombre puede decirte piropos, lo coloco en grandes comillas, y pues no va a haber una reacción fuerte de parte de una mujer. En cambio, en nuestra comunidad, en la comunidad venezolana, si un hombre ya dice algo subido de tono, nosotras las venezolanas no estamos educadas a ser poco reactivas, al contrario, nosotras somos reactivas, respondemos ante algunas palabras que pueden resultar ofensivas. ¿Qué pasa? Que al llegar acá nos hemos ido adaptando a esta situación, llamémoslo por no querer resaltar o la variable que sea dependiendo de cada caso, y por supuesto eso ha elevado un poco más nuestro nivel de vulnerabilidad. Por supuesto, la vulnerabilidad económica, estar en las calles vendiendo, nos hace exponernos mucho más a este tipo de acoso. Todas estas variables influyen. Claro. Claro, incluso, disculpa que te interrumpa, Pedro, incluso también se han visto casos que, porque no nada más la violencia viene, o sea, acá se han perpetrado feminicidios por parte de venezolanos hacia venezolanos. Sí. Entonces yo me imagino que también puede ser el tema de lo que estás comentando de la convivencia que ha sido fuera de la pandemia, se han visto estos casos. Entonces quizás, no sé, el hombre se siente empoderado en un país como Perú para actuar de esa manera, porque quizás en Venezuela no lo hacía y acá sí lo vienen a hacer, o qué piensas sobre eso. Mira, yo voy a responderte algo que a veces no lo vemos. No es que en Venezuela no hay feminicidios. En Venezuela también hay un buen número de feminicidios, pero no están registrados como acá. Allá no se ha tomado digamos, tanto ese nivel informativo. ¿Qué ocurre? Que claro, llegamos a este país que es mucho más machista, que es mucho más aceptado, vamos a decirlo entre comillas, es más normalizado, vamos a decirlo, ocurre con más frecuencia, se ve con más frecuencia, y tal vez sí se sienta esa falsa sensación de que acá lo pueden llevar a cabo, y por eso es que se han visto casos de venezolanos que han llevado a cabo feminicidios. Pero la verdad es que esta es una realidad en la cual toda Latinoamérica, o en realidad no decir el mundo, vive. Los niveles de violencia hacia la mujer o la violencia basada en género es de orden social. Se discrimina a la mujer solo por el hecho de ser mujer, se le desvaloriza,
se desvaloriza lo femenino, entonces se construyen desigualdades sociales. Y si hacemos un análisis, estas desigualdades sociales entre hombres y mujeres están muy marcadas prácticamente en todo el mundo. Entonces, al estar en esta sociedad, se nota también, se resalta la situación de que los venezolanos también lo hacemos. Pero yo creo que eso más que a nivel de diferencias de países, en realidad es algo que tenemos a nivel mundial. Latinoamericano y mundial. Y no se ha enfocado, bueno, tú me dirás, mira, es que yo vengo escuchando tanto estos problemas y veo que no, o sea, sí se ha avanzado, pero no se llega a una solución inmediata. Pero no se ha pensado en actuar en el hombre, o sea, no tanto como defender tanto a la mujer, sino usted pensando más en la psicología del hombre para evitar tanta violencia, tanto machismo, tanto de que hey, yo soy el dueño de ti, o sea, ese tipo de conductas que ya en el siglo XXI todavía se andan viviendo y bueno, para evitarlas, no sé. En realidad sí, se está buscando, incluso se hablan de hombres feministas y se le ha dado muchos nombres. Acá en Perú hay movimientos también masculinos en apoyo en contra a la violencia basada en género, a la violencia a la mujer. Lo que pasa es que tal vez, en mi opinión, hace falta abordar esta situación con mayor, hacerle mayor publicidad, informar más sobre el tema, explicar cuáles son las formas de violencia sutiles que son a veces las que ignoramos, porque el humor sexista o la publicidad sexista, el lenguaje sexista, ya nos está educando de una forma u otra, ese micromachismo ya nos está educando de una forma u otra a infravalorar, a desvalorizar lo femenino. Entonces debe trabajarse de forma más global. Sí hay muchos hombres que apoyan el movimiento, que también trabajan en pro a hacer más visible esta situación, y es súper importante lo que estás indicando, porque es que la educación en el tema, tanto la educación sexual, la educación con el respeto, la igualdad, se tiene que enseñar desde pequeño. Pero si hacemos un análisis básico, desde pequeños ya tenemos muchos agentes que de forma u otra nos estereotipan, o sea, nos generan, desde pequeños se enseña que el niño va de azul y que la niña va de rosa, se respeta más el trabajo remunerado para el hombre, y estas son realidades. Al hombre se le enseña que el hombre es autoridad, que el hombre es dominación, y a la mujer se le enseña a ser más subordinada. Entonces, estos son mensajes que están constantemente bombardeándonos desde pequeño. Entonces hay que cambiar mucho este tipo de educación, este tipo de lenguaje. Hay que hablar de los desempeños en cuanto a los roles, el desempeño es que a quién se le da el rol en la vida doméstica, y se activa rápidamente a analizar a la mujer, ¿no? Y ya es algo que incluso se enseña. Al niño se le regala un carrito y a la niña se le regala una cocinita. Al niño se le regala, no sé, un muñeco de acción, y a la niña se le regala una bebé nenuco con un tetero para que lo alimente. Entonces no solo eso, cuando lo que tú estabas diciendo sobre la conducta por imitación. O sea, si yo veo violencia dentro de mi casa o alguna pelea entre mis padres, y bueno, veo que el hombre domina a la mujer, ya yo veo quién manda y yo quiero ser como mi papá. Y cuando ver la niña también, ese tipo de sumisión también es algo que afecta también dentro de es una cadena, ¿no? Sí, la familia es uno de los agentes socializadores más potentes. Por supuesto también está la escuela, el lenguaje y los medios de comunicación, pero la familia es tu núcleo. Y para finalizar, Carol, desde tu experiencia como psicóloga, ¿cómo es cómo es llevar a una mujer maltratada? Claro, la mujer va a poner la denuncia, pasa todo el tema, pero luego el tema psicológico con una mujer es maltratada por muchos años. ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el soporte? ¿Por qué no debe ser fácil ser maltratada por tantos años y después ya quedarte sola? A lo mejor muchas están sin rumbo. ¿Cómo es ese proceso?
Mira, siempre hay que brindar un soporte emocional, cuestión de que esta persona se readapte a su nueva realidad. El tema de empoderar a la mujer es muy importante, darles herramientas para seguir, sobre todo en estos casos y como decía Pedro, la parte económica es fundamental. Brindarles nuevos quehaceres, educarlas, ayudarlas a aprender algo nuevo con el que ellas puedan sustentarse a nivel económico, ya no sentirse dependientes de nadie. Por eso hablamos de empoderarlas, y pues es un proceso de, sobre todo, trabajar la culpa, porque como toda persona violentada tiene sensación, tiene sentimientos de culpa, piensa que lo que ha vivido es su culpa, y esto es parte también de todo el proceso de la violencia. En parte de la violencia psicológica ocurre mucho esto de que el abusador dice, o el violentador, el esposo, tiende a decir muy seguido, no, es que yo hice esto porque tú hiciste aquello. Es decir, trasladan su culpa a ellas, y pues muchas tienden a aceptarlo como una realidad. Él no me hubiese pegado si yo no me hubiese puesto este vestido, o él no me hubiese empujado o no me hubiese cacheteado si yo no hubiese respondido. Entonces es un proceso de aceptar y trabajar el que no tienen la culpa, trabajar también en la parte de volver tal vez a futuro a aceptar una relación en la cual ya ellas no se permitan ser abusadas. Y también se les educa como tal a identificar estas formas de violencia, porque las visibles son fáciles de detectar, las amenazas, los insultos, los gritos, eso se ven fácilmente, pero las que tendemos a tal vez ignorar al principio de una relación, sobre todo, son esas formas invisibles o sutiles de violencia, ese controlarle a quien escribe, con quien llama, ya eso es algo que es una señal de alarma. Que busquen anularlas, como que tú no puedes hacer esto, deja de trabajar, no puedes visitar a tal amiga, que las infravaloren, que las desvaloricen, son cosas muy importantes que a veces simplemente no les damos la importancia necesaria porque no nos educaron, se nos normalizó el maltrato. Entonces lo que hacemos, sobre todo a nivel de terapia, es darles a reconocer estas formas de violencia para que en cualquier otra situación hayan señales de alarma, entonces ellas sepan trabajar en base a eso, alejarse o buscar ayuda o terapia de pareja, lo que sea necesario, para que entonces no vuelvan a vivir una situación de violencia, la identifiquen y se cuiden a ellas mismas, porque siempre la prevención va de la mano a el reconocimiento y el cuidado a mí misma. Me imagino que para ese chip de cambiárselo a la mujer o al hombre, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, es difícil, ¿no? Porque también por las sociedades en las que vivimos, decir, hey, esto que está pasando está bien y tienes que seguir así, pero para tenerle en cuenta que eso no es así, o sea, para decirle que eso no es así, es difícil. O sea, ¿cómo hacer en la parte psicológica con esto para finalizar? Claro. Porque imagínate, bueno, qué sé yo, lo viste con tu abuelo, con tu papá, con tus tíos, y entonces es normal. Imagínate cómo hacer ahora. Tal vez en generaciones anteriores, donde el machismo era mucho más marcado que ahora, era un poco más difícil educar sobre esto. La verdad es que a pesar de hemos avanzado, tal vez no tan rápido como nos gustaría, para poder disminuir esos grandes números de violencia basada en género, violencia a la mujer, pero la verdad es que hay muchas personas que sí están abiertas a reaprender. Por supuesto, es más fácil en la mujer cuando la mujer es la víctima. Es más fácil que yo aprenda a chequear las señales de alarma, y hay mucha más resistencia en el hombre, obviamente, porque el hombre se siente acusado, y pasa mucho, sobre todo cuando dictamos charlas de este término, de esta situación, que muchos hombres de una vez indican, no, pero yo no hago eso. Sí, pero es algo común, se ve que alguien más lo hace. Entonces, allí donde puede haber la resistencia. Por eso es que cuando hablamos de una forma fantástica de poder disminuir esto,
va a ser con los medios de comunicación. Los medios de comunicación ayudan impresionantemente a difundir y a cambiar esos pensamientos o esos paradigmas que teníamos de cómo debe ser el hombre y de cómo debe ser la mujer. Así es, no es un trabajo fácil, pero hay que hacerlo. Hay que continuar en ello. Hay que continuar en ello, insistiendo, ya cambiar esto de la situación, ser más neutros, en que si el niño quiere jugar con una muñeca, no debemos pegarle, no debemos regañarlo, no debemos hostigarlo por eso. Hay muchos padres que le llegan a decir a sus hijos que son, no vas a ser homosexual y no los dejan jugar con algo que sea femenino, como una ollita, o que el hombre quiera, que el niño quiera jugar con algo que tenga un rol femenino. Ya eso es algo que sí se ha ido trabajando poco a poco. Esta generación va a educar a la siguiente. Por supuesto, nosotros todavía tenemos mucho lo que nos han educado nuestros abuelos y nuestros padres, pero sí vamos avanzando. Yo tengo fe de que al seguir hablando de este tema y al seguir haciéndolo y dándolo a conocer, vamos a disminuir esas cifras mucho más. Bueno, le damos las gracias a la psicóloga Carol, y bueno, nosotros, después que nos haya ilustrado y nos ilustró sobre este tema, bueno, nosotros seguimos con más de Rostro Venezolano para web. Bueno, estas fueron nuestras entrevistas sobre, bueno, este tema tan controversial que, a pesar de que, bueno, que tiene años ya tratándose, bueno, nuestras entrevistadas dijeron que, bueno, que sí se han visto mejoras, que sí se ha avanzado en el tema, pero bueno, aún falta mucho por lograr esa igualdad, erradicar un poco más el machismo y, bueno, cambiar la cultura y las mentalidades de nuestras sociedades para que, bueno, para que la mujer siga empoderándose, no solo la que logra establecerse a nivel profesional, a nivel económico, sino donde se está poniendo más el foco, la que es más vulnerable, la de menos recursos, ahí es donde está el foco de la violencia. Así es. Bien, y también hacemos un llamado acá a si alguna persona que nos está viendo está siendo maltratada, bien sea físicamente o verbalmente, rompe ese ciclo de violencia, puedes hacerlo. Ya sabes que cuentas desde el gobierno con políticas públicas que te van a proteger, también tienes organizaciones sin fines de lucro, tienes otro tipo de personas incluso que te pueden apoyar para que salgas de eso, porque es hora de hacerlo. Así que bueno, agradecemos a nuestras invitadas y este tema, y bueno, nosotros desde Rostros Venezolanos vamos a seguir haciéndole seguimiento, porque esto es algo que también involucra mucho a la comunidad venezolana y hay que poner la lupa allí. Así que bueno, agradecemos a todo nuestro público que nos ha visto, a todos los que nos siguen en redes sociales, y bueno, pronto volvemos con más de Rostros Venezolanos. Chao.